Gracias por esta presentación. Doctor, buenas noches. Abogados, les da la más grata bienvenida a nuestro curso especializado en forense civil y elaboración y redacción de memoriales. Para esta clase nos estará acompañando nuevamente nuestro querido doctor Mauricio Campos. Doctor, buenas noches. Un gusto tenerlo en nuestra aula virtual. Buenas noches, buenas noches. Bueno, vamos a dar comienzo a las 7:50 de la noche de nuestra segunda sesión de redacción de memoriales. Hoy vamos a tener como menú del día, pues primero, la culminación del análisis de la elaboración de la demanda, por un lado, y segundo, la elaboración de la contestación de la demanda, ¿no? Vamos a dejar para el día de mañana, como ya lo habíamos programado, la revisión y análisis de elaboración de recursos, que va a tener una dinámica un tanto distinta. Lo que sí les voy a pedir el día de hoy es que podamos revisar o me puedan ayudar. Quiero hacer 2 ejercicios para no solamente quedarnos en la teoría, ¿no? Sino que podamos realizar una suerte de práctica, tal vez no la que se haría en un taller propiamente, pero sí una práctica de precisamente la redacción de memoriales, ¿no? Entonces, sí les voy a pedir, por favor, que me ayuden a realizar el ejercicio correspondiente cuando sí corresponda, ¿ok? Bien, empecemos. Estoy compartiendo pantalla. Muy bien. En un segundo que vamos a... Eso es. Listo. Bien, el día de ayer hemos empezado analizando la redacción de la demanda. Hemos señalado que especialmente en materia de proceso civil, que en el proceso civil, pues la demanda va a ser un elemento principal, porque va a ser con la participación del demandante que el proceso civil va a poder iniciar, ¿sí? Sin la participación del demandante no existiría el proceso civil. Es así que hemos revisado, enunciado, tal vez a un principio, las condiciones y requisitos establecidas por el artículo 110 del Código Procesal Civil respecto a la redacción de demandas para empezar a desarrollar las reglas de competencia. ¿Por qué son importantes las reglas de competencia? Precisamente por el primer requisito y condición en la redacción de una demanda. Porque debemos poder identificar adecuadamente ante qué autoridad judicial, ante qué juez se va a interponer una determinada demanda. Principalmente respecto al tema de la competencia territorial, no tanto con la competencia, no tanto con la competencia en razón de materia, porque esa competencia está perfectamente establecida, aunque sabemos que existen tal vez algunos problemas que se presentan, pero en realidad la determinación de la competencia en razón de materia está ya preestablecida
es uniforme, es unánime. En cambio, la competencia territorial es la que nos puede plantear algunas problemáticas que el día de ayer hemos abordado, ¿no es cierto? Hemos distinguido el día de ayer cuando estamos ante una demanda, por ejemplo, con acción personal. ¿O qué es una acción personal? ¿En qué consiste? Para poder determinar si, ante qué autoridad jurisdiccional se va a plantear la demanda, ¿no? Así hemos distinguido a las acciones reales, a las acciones personales y a las acciones mixtas, y hemos determinado los parámetros que se deben cumplir para poder determinar ante qué autoridad jurisdiccional se plantea. Si va a ser en la ciudad de La Paz, si va a ser en la ciudad del Alto, si va a ser en la zona sur, etc. En ese sentido, también hemos revisado la competencia o las reglas de competencia en materia sucesoria, ¿no? Que tiene algunas disposiciones particulares. Luego hemos hablado de la segunda condición a momento de redactar la demanda, que es la suma o síntesis de la pretensión que se dedujere. Es decir, un resumen de en qué va a consistir la demanda interpuesta, ¿no? Hemos hablado de las generales del demandante, de las generales del demandado, cómo deben ser consignadas las mismas, ¿sí? Tanto si se trata de un apoderado, como si se habla de una representación sin mandato, como en el caso de que se trate de un demandado del cual desconocemos su domicilio, y las posibilidades o mecanismos procesales que nos podrían ayudar para poder determinar la legitimación pasiva, es decir, ante quién legítimamente se va a plantear la demanda o contra quién legítimamente se va a plantear la demanda. Luego hemos hablado del bien demandado redactado con individualización y especificidad, ¿sí? Con individualización y especificidad. Hemos hablado de la cosa demandada, que tanto puede tratarse de un bien inmueble, de un bien mueble o de un derecho personal u obligacional, pero que en cualquiera de los casos debe siempre buscarse la individualización, la especificidad, poder establecer todos esos rasgos y características del bien determinado que va a ser litigado dentro del proceso. En una situación excepcional en la cual no podría determinarse cuál es el bien, pues se puede utilizar el mecanismo de la exhibición de la cosa pretendida, prevista en el artículo 306, numeral 3 del Código Procesal Civil. Luego hemos hablado de la relación precisa de los hechos, que está relacionada con la cuestión facti, que lo hemos señalado reiteradas veces, que en este caso es la piedra angular, el cimiento, el basamento del proceso, porque tanto sirven los hechos para limitar el tema decidendum, es decir, sobre qué se va a decidir, como la causa petendi, la razón de la pretensión, ¿no?
Hemos hablado del principio Jura Novit Curia, por la cual realmente la parte imprescindible de una demanda va a ser la relación precisa de los hechos, porque al juez lo que le interesa es que le expliques qué es lo que ha sucedido, para que el juez, en base a lo sucedido, pueda emitir una resolución, ¿sí? Pueda aplicar el derecho. Vamos a ver enseguida que la relación jurídica no es tan importante como la relación fáctica, porque la relación fáctica nace necesariamente de las vivencias, de lo que hubiera ocurrido, de lo que hubiera atravesado el demandante, y son irreemplazables, ¿no? Así incluso hemos señalado lo previsto por el artículo 1283 del Código Civil, que indica que quien pretende en juicio un derecho debe probar el hecho o hechos que fundamentan su pretensión. Quien pretende debe probar. Igualmente quien manifiesta una modificación o extinción debe probar los fundamentos de esa modificación o extinción. Hemos señalado, tal vez en la parte práctica, la parte más importante, que dentro de los tips o sugerencias para poder redactar adecuadamente la relación precisa de los hechos, está en principio la identificación de los hechos relevantes. ¿Cuándo estamos ante un hecho relevante? Estamos ante un hecho relevante cuando se identifica que ese hecho tiene la facultad de poder materializar la hipótesis de una norma jurídica, ¿no? Tiene la facultad de poder materializar la hipótesis de una norma jurídica. Esos son los hechos relevantes. Pero adicionalmente a la identificación de hechos relevantes está la cronología, el detalle, el orden, la organización, la utilización de los mecanismos que te otorga la tecnología, especialmente Word, ¿no es cierto? Que debe ser el programa que la mayoría de los abogados utiliza para poder redactar memoriales, demandas, etcétera, ¿no es cierto? Entonces, hemos dado algunos tips, sugerencias de cómo debe redactarse la relación fáctica, la relación de los hechos. ¿Mm? Asimismo, hemos hecho referencia a la teoría a las dos teorías que plantea la doctrina, a las dos teorías que plantea la doctrina. Me están diciendo que no se escucha nada. Hola. Doctor, lo escuchamos correctamente. Estamos haciendo seguimiento por distintos dispositivos y se escucha correctamente. Ah, ok, ok. Muchas gracias. ¿No? Como les decía, entonces también se planteaba, la doctrina plantea dos teorías respecto a la correcta redacción de la cuestión fáctica de una demanda. Por un lado, la teoría de la sustanciación y por otro, la teoría de la individualización. Una primera referida a una exposición circunstanciada, es decir, una exposición que no solamente identifica la relación sustancial, sino que desarrolla todos los elementos circunstanciales. En cambio, existe otra teoría que, a diferencia de la primera,
¿sí? Sostiene, sostiene, y es denominada teoría de la individualización, sostiene que es suficiente que el actor mencione la relación jurídica de la que deriva su pretensión, sin necesidad de hacer un desarrollo circunstancial. Como ya les ha adelantado, la teoría que se aplica en la práctica forense civil es la teoría de la sustanciación, con criterios de orden, cronología, detalle, ¿no? Énfasis en los elementos que van a permitir materializar el desarrollo del proceso. Bien, creo que ahí habíamos quedado. Ahora tenemos que continuar con los acápites posteriores. ¿Cuáles son? La invocación del derecho, la cuantía cuando ésta fuera posible, aunque ello ha perdido muchísimo la importancia que tenía con el anterior Código de Procedimiento Civil, la petición, que sin duda alguna es, desde mi punto de vista, la parte principal de la, ¿no? Diríamos el cherry de la torta. ¿Por qué? Porque puedes haber realizado adecuadamente la identificación de la autoridad jurisdiccional ante la cual se tiene que plantear la demanda. Puedes haber realizado e identificado adecuadamente las generales de ley, tanto del demandante como del demandado, realizar una suma adecuada al momento de identificar qué acción se va a interponer y hacer una relación adecuada de los hechos, ¿no? Con cronología, con detalle, en forma circunstanciada, organizada, ¿no? Pero todo eso cae en balde, si quieren ustedes. No tendrá ningún sentido haber realizado todas esas tareas si es que no se realiza una petición adecuada, ¿no? Vamos a ver nosotros que existen algunas sugerencias respecto a cómo debería solicitarse o realizarse la petición. Luego hablamos de las firmas de los actores apoderados. Y obvia y lógicamente tenemos que hablar de la prueba con la demanda, que sabemos perfectamente que en materias como derecho procesal civil y familiar se aplican de la misma manera, ¿no? Entonces, esas son, con eso terminaríamos el análisis de la redacción de una demanda, ¿no? Pues bien, veamos. Invocación del derecho. ¿Qué es lo que hemos dicho nosotros? Jura no vid curia. El juez sabe derecho. Dadme los hechos que yo os daré el derecho. No, no me expliques el derecho, significa, ¿sí? Tiene una historia muy, muy interesante el origen de este principio, ¿no? No es necesario que justifiques las disposiciones jurídicas aplicables, porque el juez sabe derecho. ¿Qué sí tienes que explicar? ¿Qué sí es imprescindible? Es la relación fáctica, los hechos, la identificación de los hechos relevantes, el énfasis, el detalle, las circunstancias que han rodeado a esos hechos relevantes, ¿sí? Eso es imprescindible. Sin embargo, dentro de los requisitos y condiciones de una demanda está la invocación del derecho, ¿no? La invocación del derecho. ¿Y en qué consiste la invocación del derecho? La invocación del derecho tiene que ver con la justificación jurídica de la demanda, ¿no?
la justificación jurídica de la demanda. Ojo, esta justificación jurídica de la demanda es relativa a los distintos fundamentos procesales encaminados a acreditar que no existe ningún obstáculo a que el proceso se sustancie y se dicte una sentencia de fondo. Pero también esta justificación jurídica no solamente abarcará los fundamentos procesales, sino también sustanciales. Si los fundamentos procesales buscaban demostrar que no existe obstáculo para que el proceso se sustancie y se emita una sentencia, los fundamentos sustanciales tienen la finalidad de acreditar por qué esa sentencia tendría que ser estimatoria. Entonces, por un lado tienes fundamentos procesales de explicar, demostrar jurídicamente, procesalmente, que el proceso debe seguir su curso y debe culminar en una sentencia. En este caso hablamos de la acreditación de todos esos requisitos que determinadas acciones requieren. El mejor ejemplo de ello será un proceso ejecutivo, proceso de estructura monitoria, proceso ejecutivo para el cual se requiere en principio acreditar la existencia de un título ejecutivo, condición procesal. Que ese título ejecutivo sea de plazo vencido, líquido y exigible. Que al ser título ejecutivo se materialice en uno de los títulos ejecutivos regulados en el Código Procesal Civil. ¿No? Entonces, por un lado tenemos los elementos procesales, fundamentos procesales, y por otro lado tenemos los fundamentos sustanciales, donde ya no hablamos del proceso en general, sino del derecho sustancial discutido. Me debe y tiene la obligación de pagarme, porque estamos ante una deuda vencida en la que se ha establecido además, sí, que no exista la intimación en mora, es decir, que esa deuda pueda ser requerida sin necesidad de una diligencia preparatoria, como es la constitución en mora, ¿no? Entonces, por un lado tendremos los fundamentos procesales que tienen que ver con las condiciones, los requisitos que hacen que una acción sea procedente. Y por otro lado, tenemos los fundamentos sustanciales que tienen que ver ya no con el tema procesal, sino con el derecho de fondo. La fundamentación jurídica no se debe limitar a indicar la norma legal, ¿no? Ni mucho menos a volverla a redactar, salvo que sea necesario, ¿no? ¿Cuántos de nosotros no nos hemos encontrado frente a demandas en las cuales el abogado, pues, como dicen, ha vaciado el código? Todos los artículos. Algunos ni siquiera solamente los mencionan, sino que incluso los desglosan, los copian del código.
pero solo realizan ese ejercicio. No, la fundamentación jurídica no debería, no puede limitarse a solamente la indicación de normas legales. Lo que se debe hacer es una fundamentación jurídico-material que condicione la procedencia de una sentencia favorable sobre el fondo. Explicar significa no copiar. Identificas el artículo, podrías copiarlo si eso es conveniente para la exposición que estás realizando. No significa que esté prohibido copiar, por favor, no estoy diciendo eso. Lo que estoy diciendo es que en la fundamentación jurídica dentro de una demanda no debería solo limitarse a copiar, debería explicarse por qué esa norma jurídica aplica en el presente proceso, ¿no? Por ejemplo, nosotros sabemos perfectamente que que incluso hay memes para eso, ¿no? Sabemos perfectamente que no puedes construir en terreno ajeno, pero sabemos que si eso ocurre, existen sanciones civiles, no penales, civiles. Se califica ahí la buena o la mala fe, ¿no? Y de acuerdo a eso existen sanciones y consecuencias jurídicas, pues, aplicables, ¿no? Entonces, será muy importante tomar en cuenta este elemento. Cómo realizar una correcta fundamentación jurídica. Pero aquí también es importante referirnos a un elemento principal respecto a lo jurídico. ¿Qué es lo jurídico? ¿A qué debemos remitirnos en lo jurídico? ¿Basta hablar de artículos del código? ¿Basta hacer referencia únicamente a, en este caso, artículos del Código Procesal Civil para la fundamentación procesal o artículos del Código Civil para la fundamentación sustancial? ¿A qué se refiere lo jurídico? Y lo jurídico, y eso les explico a mis estudiantes de pregrado, pues lo jurídico se ha ampliado. Actualmente, hablar de disposiciones jurídicas en Bolivia es hacer referencia no solamente a normas del código, sino también a sentencias constitucionales. No solamente a sentencias constitucionales, sino también a autos supremos emitidos por el Tribunal Supremo de Justicia. ¿Me entienden? Entonces, no es una cuestión relativa a únicamente artículos de códigos. No, y no puede ser considerada de esa manera, no. Hablar de fundamentación jurídica es hacer referencia, por ejemplo, a los artículos de los códigos, a sentencias constitucionales que tienen que ver con la interpretación de estos artículos realizados por el Tribunal Constitucional, a jurisprudencia ordinaria, es decir, los autos supremos emitidos por el Tribunal Supremo de Justicia, e inclusive, ¿sí?, a normativa emitida por las ETAs, entidades territoriales autónomas,
¿no? Hay algunas leyes, claro, dependiendo la competencia, leyes emitidas por el gobierno municipal, leyes emitidas por el gobierno departamental y a otro tipo de jurisprudencia también, jurisprudencia internacional. Entonces existe un bagaje, una fuente, pues extensa, grande de, de eh, orígenes jurídicos, de fundamentos jurídicos, no solamente la norma. Sin embargo, ya desde mi punto de vista, me parece que el elemento principal cuando se habla de la fundamentación jurídica no es solamente la enunciación de normas, jurisprudencia, derecho comparado si quieren, e incluso de la doctrina. No, es poder explicar por qué consideramos que esa sentencia constitucional o ese artículo o ese auto supremo se aplica al conflicto planteado. Y en eso tenemos N ejemplos, ¿no es cierto? Sabemos perfectamente cómo se suscitan este tipo de cuestiones. Sabemos, por ejemplo, que dentro de las excepciones que se puede plantear dentro de un proceso ejecutivo está la excepción de novación. Pero en muchas ocasiones la novación tiene una estructura doctrinal, una estructura legal, jurisprudencial, que no corresponde con los hechos. Por eso les digo que la parte importante al momento de redactar la invocación del derecho no es solamente mostrar y copiar la normativa jurídica, las disposiciones legales, la jurisprudencia, incluso la doctrina aportada por jurisconsultos de renombre. No, sino explicar por qué esa determinada norma debería aplicarse en la resolución de conflicto planteado en ese proceso. A eso, y con eso tiene una pertinencia. No debe ser repetitiva, innecesaria o larga. Debe ser relacionada, debe estar relacionada con la pretensión del demandante, ¿no? Entonces, será muy importante considerar ese elemento. Respecto a la invocación del derecho a momento de redactar una demanda, Hugo Alsina nos indica, esta exigencia tiene por finalidad facilitar la calificación jurídica de la relación sustancial que se invoca. Pero eso no significa la obligación de indicar por su nombre técnico la acción que se deduce, ni siquiera la de citar las disposiciones legales en que se funde la pretensión. Pues la primera, es decir, el nombre de la acción que se deduce, resulta de la exposición de los hechos, y el segundo lo hará el magistrado con prescindencia de la calificación hecha por el actor. ¿Qué nos dice en resumen Hugo Alsina? Nos dice que puedes esforzarte en elegir la normativa jurídica adecuada, aplicable, pero que independientemente te hayas esforzado eligiendo, seleccionando la normativa que se va a aplicar al conflicto planteado, el juez tiene la prerrogativa, la facultad de elegir otra norma, ¿no? Dadme los hechos que yo os daré el derecho.
A eso se refiere ese principio. Y es evidente, el juez podría prescindir totalmente de la fundamentación jurídica realizada por el abogado y realizar una justificación jurídica totalmente distinta. En lo que incide Hugo Alsina será en que evidentemente esta invocación, esta relación jurídica realizada en la demanda, pues tendrá un carácter de facilitar. Facilitar. ¿A quién? A la autoridad jurisdiccional, ¿no? Evidentemente el juez podría optar por una fundamentación totalmente distinta, ¿cierto? Pero la tarea realizada por la autoridad jurisdiccional es necesaria. Tendrá por finalidad facilitar, ¿no? Facilitar. Por otro lado, el profesor Romero nos indica, el actor debe manifestar en qué normas legales funda su petición. En rigor de verdad, dice, no constituye realmente un requisito, porque conforme al principio jura novit curia, el juez es libre de elegir las normas que considere aplicables y de calificar técnicamente los hechos expuestos y la acción deducida. El silencio o error sobre la calificación a las normas aplicables no tiene consecuencias ni es obligatorio para el acto. Pero ¿qué nos dice? ¿No? Y yo también lo he hecho, ¿no? Que es esta parte donde el abogado muestra su conocimiento. Es por eso, y voy a incidir al respecto, que la fundamentación jurídica no debería estar solamente destinada al señalamiento, a la enunciación, a la copia de los artículos que el abogado elige, que el abogado estructura como fundamento de su demanda. No. La fundamentación jurídica debería estar principalmente compuesta por una explicación fundamentada de por qué en el determinado conflicto se debe aplicar una norma particular. Esa es la explicación y me parece que ahí está el aporte del abogado. Ahí está la facilitación a la autoridad jurisdiccional. Es ahí donde se va a establecer si se aplica o no. Y yo les digo realmente que en muchas ocasiones, cuando redacto esa parte de la demanda, es que me doy cuenta que posiblemente no aplique un determinado instituto o un determinado mecanismo regulado en el código. Y debo cambiar mi estrategia. Se debe explicar por qué, ¿sí? ¿Por qué aplica una determinada norma? Esa es la razón de ser de la invocación del derecho. Ahora, lógicamente, es importante mostrar el conocimiento. Para eso nos ayudan mucho las sentencias constitucionales, que nos hablan de distintos puntos, ¿no? Hay sentencias constitucionales, por ejemplo, en todas las materias, pero específicamente, por ejemplo, en materia familiar respecto a la asistencia familiar.
sentencias constitucionales que te dicen que en un determinado caso, no es necesario solamente aplicar lo que dispone el código, sino que podemos ir más allá. Es decir, ¿no? Por ejemplo, con el tema del cómputo de la asistencia familiar, ustedes saben que la asistencia familiar se computa desde la citación con la demanda. Sin embargo, existen sentencias constitucionales que ya son uniformes al respecto, que dicen que cuando se ha suscrito un documento, un acuerdo transaccional en el cual las partes han fijado un monto de asistencia familiar y ese acuerdo ha sido otorgado, ha sido realizado por una autoridad pública, llámese notario de fe pública, llámese SLIM, llámese Defensoría e incluso Fiscalía. Si ese acta ha sido elaborado, ha pasado por la autorización de una de esas entidades, entonces el cómputo de la asistencia familiar comienza desde la suscripción de ese acuerdo y no desde la citación con la demanda, ¿no? Fíjense la importancia de poder aplicar sentencias constitucionales, porque en ese caso la aplicación o la no aplicación de una sentencia constitucional tendría como resultado la pérdida de montos de dinero, ¿no? Es decir, tiene efectos jurídicos. Entonces, sí, debemos como abogados estar al tanto de el avance de la jurisprudencia. Porque dicho sea de paso, la jurisprudencia no avanza linealmente, ¿no? La jurisprudencia, la jurisprudencia eh, avanza a veces cambiando de rumbo, ¿no? Tiene una línea, pero luego cambia de rumbo. Eso es lo bello de la jurisprudencia y el por qué es importantísimo considerarla. Existen muchos mecanismos para buscar jurisprudencia aplicable a un caso, ¿no es cierto? No solamente tecnológicos, sino también físicos. Están sacando constantemente algunas revistas de jurisprudencia, Tribunal Supremo de Justicia, por ejemplo. Entonces, sí será importante, ¿sí? Lo que sí hemos fundamentado, sin embargo, es que el juez se puede apartar de esa fundamentación y no necesariamente seguirla. Puede aplicar normas que no fueron fundamentadas, que no fueron señaladas en la demanda. Cuantía, cuando fuera posible. Ese es otro acá. ¿Qué ocurría? No sé si habrá algún colega que nos acompañe que haya litigado con el anterior Código de Procedimiento Civil, o mejor dicho, que haya litigado con la anterior ley del órgano judicial, en la cual había una distinción. ¿Qué distinción era? Materia civil estaba compuesta por juzgados de instrucción en lo civil y juzgados de partido en lo civil. A partir de la actual ley del órgano judicial de 2010, se modifica esa figura, de tal manera que ya no existen jueces de partido y jueces de instrucción en materia civil, sino únicamente jueces públicos en materia civil y comercial. Jueces públicos en materia civil y comercial. Ahora bien,
¿Por qué hacemos mención a esto? Porque en ese entonces la cuantía era importante, porque existía un límite por el cual las demandas en las que la cuantía era menor eran sometidas ante un juez de instrucción en lo civil. Y las demandas cuya cuantía era mayor al límite eran sustanciadas por un juez de partido, ¿no? Entonces, será muy importante considerar ese elemento. Actualmente ya no se hace esa distinción. Independientemente la cuantía de la demanda, ¿sí? Se someterá el conflicto ante el juzgado en materia civil, juzgado público en materia civil y comercial. Ahora bien, el monto del petitorio sí es importante porque el juzgador no puede conceder más de lo señalado en la demanda, ¿no? El juzgador no puede conceder más de lo señalado en la demanda. Eso tiene que ver con el principio de la congruencia y precisamente con figuras que resultan de otorgar más de lo que se solicita. Por eso sabemos que habrá sentencias ultrapetitas, infrapetitas, extrapetitas, ¿no? ¿Sí? Sin embargo, este monto, este monto debe ser establecido siempre y cuando su estimación, ¿sí?, sea posible. Siempre y cuando su estimación sea posible. Caso contrario, no es necesario incluir. Si de la demanda o sus anexos aparece que la cuantía es distinta a la indicada por el demandante, el juez de oficio efectuará la corrección que corresponde, ¿no? Ojo, entonces, ya no va a ser un elemento importante, porque ya no va a permitir la distinción entre juzgados de partido y juzgados de instrucción, ¿no? En este caso, la cuantía será excepcional siempre y cuando pudiera ser estimada. Siempre y cuando pudiera ser estimada. Entonces, será muy importante considerar ese elemento, ¿sí? La cuantía ya no es un elemento sustancial o imprescindible. Ahora bien, el cherry de la torta. No sé si la parte final, no sé si la parte final, pero sí una de las partes más importantes a momento de redactar la demanda, es la petición, ¿sí? La petición. ¿Cómo debe plantearse la petición? ¿Qué elementos, qué elementos tendrían que considerarse en la petición? ¿Sí? ¿Cuáles son los tips, las sugerencias, las recomendaciones, ¿sí?, las recomendaciones que deben aplicarse a momento de redactar la petición? Esos son los elementos que deben considerarse en estas diapositivas. La petición es la parte de la demanda. La petición es la parte de la demanda en que se debe concretar
la tutela que se solicita. Se concretiza. Haces toda la exposición, ¿se acuerdan? Hemos hablado de la causa petendi. ¿Qué es la causa petendi? El fundamento de la petición. Explicas todo, ¿no? Y dices que sí tenías la posesión por más de 10 años en forma pacífica, ininterrumpida, continua, pública, inequívoca, de un lote de terreno ubicado en Chasquipán. Haces todo el desarrollo adecuado, preciso, ¿no? Identificas adecuadamente el bien. Y todo eso es el fundamento de la petición. Tiene que haber congruencia entre todo lo que se expone con lo que al final se pide. ¿Sí? Todo lo que se expone y lo que al final se solicita, ¿no? Se debe, por eso se dice que la petición es la concretización de la tutela que se solicita. ¿Qué se solicita? En este acápite es aconsejable la mayor precisión posible. Si son varias, hay que formularlas en forma separada, ¿no? Si son varias, formularlas en forma separada. Distinguiendo, si eso ocurre, cuál es la petición principal y cuáles son las peticiones accesorias, ¿no? ¿Cuál es la petición principal y cuáles son las peticiones accesorias? Y usualmente ocurre esa situación, ¿no? Usualmente ocurre esa situación, que se plantean distintas peticiones, ¿no? Se plantean distintas peticiones. No solamente una, varias, ¿no? Ojo, entonces, debe identificarse. En principio, entender que la petición es la concretización de la tutela y en la cual debe existir precisión. Y que usualmente, si se van a plantear varias peticiones, identificar cuál es la petición principal, ergo, lógicamente y en consecuencia, se identifica cuáles serán las peticiones accesorias o subsidiarias. Eso sería. Nuestra legislación no admite peticiones implícitas o genéricas. Se exige que la petición se plantee en términos claros y positivos. Claros y positivos. De la misma manera que se exige que el juez en sentencia tome decisiones expresas, positivas y precisas. Claro, el juez debe fallar de acuerdo a lo solicitado. Y si no se ha solicitado, ¿cómo podría el juez emitir un fallo? Tiene que haberse incluido una petición expresa, clara, positiva, ordenada. No existe peticiones implícitas, ¿no? Ahora, lógicamente, y lo hemos señalado en su momento, cuando se habla de la suma o síntesis a momento de redactar una demanda, sí, evidentemente, esa suma o síntesis planteada en casi el encabezamiento de la demanda es congruente, se relaciona directamente con la petición planteada, ¿sí?
Eso es lógico. Ahora bien, existe eh, una suerte de discusión, debate respecto a las peticiones contrarias. No olvidemos, revisen el artículo 1, numeral 14 del Código Procesal Civil, cuando nos habla acerca del principio de eventualidad, principio a través del cual, en virtud de la concentración, se permite que se planteen posibilidades, peticiones, mejor dicho, contrarias, ¿sí? Y a eso se basa el principio de eventualidad, que si no, que si el juez va a desestimar una de ellas, podría considerar la aplicación de la otra, aunque fueran peticiones contrarias. Este debate pues data de tiempo atrás. En el anterior Código de Procedimiento Civil, como no existía el principio de eventualidad, el criterio, el criterio de no incluir de ninguna manera peticiones contrarias era totalmente aceptado. No se permitía, ¿no? No se permitía realizar peticiones contrarias, ¿no? Sin embargo, actualmente en el Código Procesal Civil, como ya lo hemos señalado, se incluye la posibilidad de plantear, ¿sí? De plantear peticiones contrarias. En virtud, primero, al principio de contradicción y segundo, en virtud también al principio de eventualidad. De tal manera que si una demanda, una petición no es admitida, la otra pueda ser considerada por la autoridad jurisdiccional, ¿no? Entonces, es muy importante considerar ese elemento. Actualmente sí se permite, por ejemplo, que plantear nulidad y anulabilidad a la vez. O podría plantearse resolución de contrato y cumplimiento de contrato a la vez, ¿no? Si se dan las circunstancias correctas, si el fundamento jurídico y fáctico te permite realizar ese tipo de solicitudes, pues es perfectamente plausible y no podría ser observado por el juez. Entonces, será muy importante considerar ese elemento, ¿sí? Será muy importante considerar ese elemento. Veamos. Herrera Áñez, en su libro Derecho Procesal, pues distingue, creo que, una forma de redacción de la petición, pues aceptada, ¿sí? Mayormente aceptada, que es la distinción entre la petición inmediata y la petición mediata, ¿no? Entonces, dice Herrera Áñez, la petición debe estar distinguida, debe identificarse entre mediata e inmediata. ¿Cuál va a ser la petición inmediata? La petición inmediata es aquella, ¿sí? En aquella solicitud de la actuación jurisdiccional referida a un tipo de tutela, ¿sí? Sea condenatoria, declarativa, constitutiva.
¿Qué es lo que busca el actor en cuanto a la creación, modificación o extinción de una relación o situación jurídica? Esa es la petición inmediata para Herrera, ¿no? Identificar si el tipo de tutela que se pretende va a ser condenatoria, va a ser declarativa, va a ser constitutiva. Y nosotros sabemos perfectamente, ¿no? De eso sirve la teoría. O sea, no voy a ser de los docentes o de los profesionales que expresen que la teoría es distinta a la práctica. No, de ninguna manera. No puedes realizar una práctica adecuada si no tienes una buena base teórica. La base teórica es fundamental, ¿no? Sin la base teórica no puedes realizar adecuadamente, ni siquiera algo tan práctico como una demanda, ¿no? Ya lo hemos visto anteriormente, hemos hecho la distinción entre acciones reales, acciones personales, el bien jurídico, ¿no? Y otros elementos. Y lo mismo sucede en este aspecto. El tipo de tutela jurisdiccional. Cuando hablamos del tipo de tutela jurisdiccional, hablamos de condena. ¿Qué es lo que buscamos? Que el juez condene. Pero la condena es relativa a los procesos penales. ¿Acaso hay condena en materia civil? Sí hay condena. Condena al pago de daños y perjuicios. Esa es una sentencia condenatoria. Entonces, debo identificar como petición inmediata cuál es el tipo de tutela que pretendo. Identificar no necesariamente en estas categorías, no me refiero a eso, sino identificar en la solicitud. ¿Qué estoy buscando? Quiero que el juez condene al demandado a que me pague $10,000 en calidad de daños y perjuicios por el incumplimiento del contrato, ¿no? Entonces, puede ser condenatoria, puede ser declarativa. Una sentencia va a ser declarativa cuando únicamente declare la existencia de, o mejor dicho, reconozca, ¿sí? No es que se va a crear, sino se reconoce, nada más, ¿no? Por ejemplo, un claro modelo de sentencia declarativa, pero no solamente declarativa, lo repito, es una sentencia que declara la nulidad de una escritura pública. Esa declaración de nulidad no es que a partir de la sentencia se cree la invalidez. No, la invalidez ya existía, solamente que con la sentencia se reconoce esa invalidez. También tenemos las sentencias constitutivas. En las sentencias constitutivas, sí, lo que se busca es la creación, ¿sí? La modificación o la extinción de una relación o de una situación jurídica, ¿no? De una relación o de una situación jurídica. Entonces, muy importante tomar en cuenta. Pero les repito, no significa que tengan que memorizar cada una de estas categorías. Lo que significa es que a momento de redactar
la petición de una demanda, se den cuenta qué es lo que se está buscando. Porque además, si ustedes revisan la doctrina respecto a los tipos de sentencia, ustedes van a encontrar que todas las sentencias participan de las tres categorías. En todas las sentencias, dicen los críticos, existe condena, declaración y constitución. Estas categorías no sirven para memorizarlas, sirve o deberían servir para que al momento de redactar la demanda, el abogado identifique cuál es el rasgo principal de lo que se está solicitando. Especificar qué es lo que busca el actor. Asimismo, Herrera Áñez identifica a la petición mediata. La petición mediata va a ser aquella referida al bien jurídico al que se refiere la tutela judicial. ¿Sí? Al bien jurídico al que se refiere la tutela judicial. ¿No? Evidentemente, este formato planteado por Herrera Áñez podría plantearnos dudas o confusiones, ¿no? Vamos a plantear otra forma un poco más clara, un poco más ordenada de una sugerencia de cómo podría plantearse adecuadamente una petición en una demanda. Pero no podemos dejar de lado lo dispuesto en la sentencia constitucional 18/2012, fíjense, antiguo, 11 años atrás, que habla acerca de la petición y dice que la petición es el objeto de la pretensión, que es aquello que se pide o aquello que se quiere o pretende dentro de un proceso. Ojo, fíjense, hemos hecho expreso énfasis cuando hablábamos de la invocación jurídica en que el juez, a momento de emitir su sentencia, puede apartarse de la fundamentación jurídica realizada por el demandante. Pero de lo que no puede apartarse es de la relación fáctica, por un lado, y segundo, de la petición. Que nosotros vamos a ver que si la sentencia otorga más de lo que se ha pedido, será ultra petita. Y si declarando probada la demanda otorga menos de lo que se ha pedido, será infrapetita. Fíjense entonces de la importancia del pedir, de solicitar, porque si hemos seguido adecuadamente el formato explicado con las sugerencias señaladas en la redacción de la demanda, necesariamente el cherry de la torta va a ser la petición, porque la petición va a ser la condensación de todos esos fundamentos jurídicos, fácticos, realizados en la demanda, ¿no? Entonces, muy importante considerar a la petición y cómo realizar. Revisemos un formato de petición. Revisemos un formato de petición
eh, más o menos adecuado para poder ser utilizado en la práctica forense. ¿En qué consiste este formato? Este formato hace una distinción. Nos dice que la petición de una demanda debería estar compuesta eh, regularmente, aunque no necesariamente, de tres elementos. El elemento procesal, el elemento sustancial y el elemento de la tutela efectiva. ¿Sí? Esta sugerencia nos habla de esta posibilidad. El elemento procesal está relacionado, ¿sí? El elemento procesal está relacionado con cómo queremos que la autoridad jurisdiccional proceda en cuanto a lo solicitado. Cómo queremos que la autoridad jurisdiccional proceda en cuanto a lo solicitado, pero con un enfoque netamente procesal. Nosotros no lo hemos explicado en la sesión de ayer ni en la sesión de hoy, no lo vamos a hacer en la sesión de mañana, pero nosotros sabemos perfectamente la diferencia entre proceso y procedimiento. Sabemos que el proceso es un todo y que el procedimiento es el conjunto de pasos que regulan cada uno de los actos que componen al proceso en general, ¿no? Sí. Sabemos perfectamente que en esa distinción de proceso y procedimiento, pues el inicio, la interposición de una demanda, o mejor dicho, a la interposición de una demanda, le siguen pasos, etapas perfectamente establecidas, relacionadas y sistematizadas unas con otras. No puede haber una audiencia preliminar si previamente no ha habido una demanda y la posibilidad de haberse planteado la contestación a esa demanda, ¿no? Ojo con eso. Entonces, el enfoque procesal de una petición tiene que ver con eso, ¿sí? Incluir en la medida de lo que es plausible, en la medida de lo que es prudente y de lo que es necesario, elementos procesales. ¿Como cuáles, por ejemplo? ¿No? La parte procesal iría más o menos así. Solicito a su autoridad que, admitida la demanda, corrida en traslado la misma y llevadas a cabo los diligenciamientos de pruebas correspondientes, emita la sentencia declarando probada la demanda. Fíjense que ese va a ser una fórmula más o menos regular, pero cuya característica principal es la de ser eminentemente procesal. ¿Sí? Eminentemente procesal. Un segundo elemento de la petición podría ser
el elemento sustancial. Ya en el elemento sustancial, se deja de lado el enfoque procesal y se pasa a un enfoque sustantivo. ¿Qué queremos que disponga la autoridad jurisdiccional? ¿Qué queremos que disponga la autoridad jurisdiccional respecto a la relación jurídica, respecto a la situación jurídica planteada en la demanda? ¿No? Por ejemplo, que disponga el pago, que disponga la reivindicación, hacer efectiva de forma forzosa en caso de ser necesario, que declare el mejor derecho de propiedad, ¿no? Un enfoque sustancial. Algunos dirán que una petición bastaría que contenga esos dos elementos. Un elemento procesal referido al procedimiento que se aplica dentro de un proceso y un enfoque sustancial de qué es lo que solicitamos. Sin embargo, encuentro que es recomendable incluir un tercer elemento. Ese tercer elemento nos habla de la tutela efectiva, que es, si ustedes se dan cuenta, el objetivo final y el objetivo principal por el cual las partes inician un proceso. ¿No? Un enfoque de tutela efectiva. Es decir, ¿cómo queremos? Ya le hemos dicho al juez cómo queremos que actúe procesalmente. Le hemos dicho qué queremos que disponga sustancialmente. Pero podría faltar señalar o especificar cómo queremos que esa disposición sustancial sea efectiva. Si estoy pidiendo la reivindicación de un bien, ¿cómo queremos que esa reivindicación sea efectiva? Si estoy pidiendo que se pague una deuda más los intereses correspondientes, ¿cómo queremos que ese pago sea efectivo? Ese es el componente de la tutela efectiva. ¿Sí? Ese es el componente de la tutela efectiva. Lo que me hace decirles como sugerencias, porque ya lo hemos explicado nosotros, que al final la redacción de la demanda es también, ¿sí?, en un grado alto, una cuestión de estilos. Claro, en cómo redactan ustedes. ¿No? Por ahí habrá alguno que incluso con lo explicado siga redactando su demanda como carta, sin puntos, sin comas, sin utilizar viñetas, sin usar cronología, sin usar subtítulos, pero que fundamentará ese formato en base a que de esa forma el juez está obligado necesariamente a leer todo. Sí, puede ser, ¿no? Al final es una cuestión de estilos. Sin embargo, creo que este último formato va a responder adecuadamente a las exigencias de una autoridad jurisdiccional.
podemos adicionar a estos tres elementos lo que ya habíamos señalado anteriormente. Precisión, claridad, especificidad y orden. Precisión, claridad, especificidad y orden, ¿no? Es decir, que además de contener estos elementos, como ocurre regularmente en las demandas, las peticiones que surjan, porque hay varias, claro, porque si pido reivindicación, ¿será solita que va la reivindicación? Puede ser, puede haber casos en los cuales solo se plantee la reivindicación, pero usualmente, regularmente, la reivindicación va acompañada de otras peticiones adicionales, ¿no? En un caso, mejor derecho de propiedad o la nulidad de una escritura pública, la cancelación de la partida en derechos reales, el pago de daños y perjuicios, ¿no? Entonces, son, o lo regular es que en una demanda existan, surjan, se planteen más de una petición, por lo cual, además de ser claro, preciso, específico, ordenado, tiene que identificarse, como lo hemos señalado anteriormente, cuál es la petición principal y cuáles van a ser las peticiones subsidiarias. Si se pide, por ejemplo, la nulidad de una escritura pública, debe estar acompañada esa nulidad con la cancelación de la partida en derechos reales, ¿no? La rehabilitación de una partida anterior, ¿me entiende? Entonces, será un elemento muy importante el identificar todas estas características y rasgos dentro de una petición, ¿sí? Será muy importante identificar todas estas características y rasgos dentro de una petición. Asimismo, asimismo, a momento de culminar la redacción de la demanda, se deben incorporar la firma de los actores, del apoderado en su caso, y también del abogado. Al respecto, hay distinciones muy interesantes que realizar. La pregunta, por ejemplo, será, ¿es posible que una persona sea parte, pero también sea abogado dentro de su mismo proceso? Es decir, yo como abogado podría plantear demandas en las que yo actúe como parte, pero también como abogado. Y la respuesta es sí, sí es posible. Lo que no ocurre en materia penal, pero en materia civil sí es posible, ¿no? Es posible que seas parte y además abogado. Ahora bien, la demanda es un acto personalísimo. No se puede actuar en nombre de otro sin el consentimiento del interesado, aunque nosotros ya hemos visto que una excepción a esa característica es la representación sin mandato, ¿no? Pero lo que nos lleva a decir que sí, evidentemente, la demanda es un acto personalísimo es precisamente esta condición,
debe consignarse la firma del actor o de su apoderado o del representante sin mandato, ¿sí? Si no se puede firmar o no sabe firmar, si no puede o no sabe, que son dos cosas distintas, se estampan las huellas dactilares. No pide, si ustedes revisan el artículo 69, parágrafo cuarto del Código Procesal Civil, no se solicita testigo a ruego, ¿no? No se solicita testigo a ruego. Entonces, sí va a ser necesaria la firma del actor o de su apoderado, ¿sí? ¿Por qué? Porque la demanda es un acto personalísimo. En cuanto a la firma y aclaración de firma, la firma y sello del abogado, esta hace referencia a la defensa técnica. Debe consignarse la firma y sello del abogado patrocinante. El escrito de demanda debe estar autenticado o firmado por un profesional en derecho. No solo la demanda, sino todo escrito o memorial debe llevar firma del abogado, requisito sin el cual no será admisible ningún memorial. La firma del abogado tiene que ver con el derecho a la defensa técnica, ¿no? Y este derecho a la defensa técnica está también resguardado por sentencias constitucionales, específicamente la sentencia constitucional 0887, quebrado 2010, que prevé que en el artículo 16, parágrafo segundo de la Constitución Política del Estado abrogada, el derecho a la defensa en juicio es inviolable. Asimismo, en el artículo 115, parágrafo segundo de la Constitución, el Estado garantiza el derecho al debido proceso, a la defensa y a una justicia plural, pronta, oportuna, gratuita, transparente y sin dilaciones, ¿no? Entonces, la exigencia de firmas, tanto de los actores como del abogado, tienen que ver o están relacionadas directamente con que la demanda sea un acto personalísimo y segundo, con el derecho de defensa que debe plasmarse, derecho a la defensa técnica que debe plasmarse en la demanda, ¿no? Entonces, muy importante considerar este. Adicionalmente a esto, no lo establece, pero nosotros sabemos perfectamente que en la demanda debe incluirse la fecha y también una frase. Solamente como un paréntesis, la frase que se utiliza, ¿sí? Procuren que demuestre la formación que tiene cada uno de ustedes, ¿sí? Eviten poner será justicia, ¿no? O justicia, nada más. No es que esté mal, no estoy diciendo que esté mal. Estoy diciendo que ese tipo de frases no demuestran, no le hacen justicia a la formación de la abogado, ¿sí? Ya ayer hemos establecido como una característica principal del abogado esa fascinación por leer, ese gusto por la lectura.
de todo tipo, porque ya hemos visto ayer que la redacción de la narrativa, de la cuestión fáctica, de la relación de hechos en una demanda, está muy relacionada a la redacción de, por ejemplo, novelas. Las novelas escritas, los libros, pues tienen una estructura narrativa y ayuda mucho leer ese tipo de novelas para poder redactar adecuadamente la relación fáctica en un proceso civil. Entonces, es lo mismo, ¿no? La inclusión de frases sin sentido o sin demasiado trabajo no le hace justicia a la formación de abogados. Existen enormes frases jurídicas, latinas si quieren ustedes, ¿no? Eduardo Couture, Hernando Davis Echandia, Lino Enrique Palacio, Hugo Alsina, Francesco Carneluti, Chiovenda, Messineo, Planiol, Ripper, Capitán, entre otros, los clásicos, tienen unas frases bellísimas. Eduardo Couture, Fundamentos del Derecho Procesal, ¿no? Tiene unas frases, pero no solamente traslucían su sabiduría en cuanto al tema jurídico, sino en cuanto a la redacción, a la expresión de ideas, ¿no? Entonces, también una sugerencia, porque no va a faltar alguien que diga, pero es mi estilo, ¿no? Es mi estilo poner justicia. Claro que sí, pero es una sugerencia que incluyan frases que le hagan justicia a su formación, que muestren que también eh, como abogados nos gusta munirnos de la belleza del lenguaje que expresa ideas. ¿Ok? Bien. Un elemento fundamental que no se puede soslayar, no se puede dejar de lado, es sin duda alguna la prueba con la demanda, ¿no? Un cambio, un cambio realmente eh, extremo, un cambio sustancial, mejor dicho, entre el anterior Código de Procedimiento Civil y el actual Código Procesal Civil es esa exigencia mm, que actualmente se plantea con la demanda, ¿no?, referente a el acompañamiento de la prueba documental relativa a la pretensión realizada, y no solamente de la prueba documental, sino todos el señalamiento de todos los demás medios de prueba que se pretendiera utilizar en la demanda. Es un elemento sustancial, es un cambio de calidad. Claro, porque ¿qué ocurría antes con el anterior Código de Procedimiento Civil? Lo que ocurría era eh, que no era necesario, no era necesario ofrecer todos los medios de prueba con la demanda. Había un momento, había un momento en el cual se establecía la relación jurídica del proceso, en el cual el juez abría un plazo de 5 días para que las partes puedan ofrecer las pruebas de las que se iban a valer dentro del proceso. Después de esos 5 días de ofrecimiento, se pasaba a la etapa del diligenciamiento de las pruebas, ¿no? Entonces se abría un término de prueba de 50 días
los primeros 5 para ofrecer y los siguientes 45 para producir. Se señalaba audiencia de declaración testifical, audiencia de inspección judicial, audiencia de confesión provocada, pericias, entre otros. Ahora bien, el nuevo Código Procesal Civil, que no es tan nuevo, exige que a momento de plantear la demanda se señale, se ofrezca, ¿sí?, toda la prueba de la cual nos valdremos para obtener una sentencia estimatoria. Prueba documental. Ya nosotros hemos hablado y es realmente un tema muy apasionante, el tema de la prueba, ¿no? Los tipos de prueba, sistemas de valoración de la prueba, etapas del fenómeno probatorio. Es realmente muy interesante tocar ese ámbito que hace referencia al ofrecimiento de la prueba. Ahora bien, sabemos perfectamente que aunque ha sido un tanto relegada, o parece haber sido un tanto relegada, la prueba documental es la prueba reina dentro de un proceso civil, ¿no? Civil. Por lo tanto, de acuerdo a lo establecido en el artículo 111 del Código Procesal Civil, se debe acompañar toda la prueba documental con que contara la parte demandante. Y si no tuviera a mano esa prueba documental, indicará dónde está esa prueba, el contenido y el lugar en el que se encuentra, solicitando su incorporación al proceso, ¿no? Respecto a los otros medios de prueba, ¿qué otros medios de prueba tenemos? Pues distintos medios de prueba, ¿no? Tenemos confesión provocada, declaración testifical, inspección judicial, ¿sí? Careo, reconstrucción, que se han incorporado como medios de prueba al Código Procesal Civil. Pero ¿cuál es la clave a momento? O mejor dicho, cuál será la parte importante a momento de ofrecer estas pruebas, estos medios de prueba? Pues la utilidad del ofrecimiento de prueba radicará en que conjuntamente, a momento de identificar qué medio de prueba se está ofreciendo, se debe justificar el por qué se pide ese determinado medio de prueba, el por qué se pide ese determinado medio de prueba, por qué se ofrece, ¿no? Justificar qué hecho va a probarse con ese determinado medio de prueba, ¿no? Esa es la parte importante del ofrecimiento de los medios probatorios, ¿sí? Y eso no es tan sencillo. Debe jugarse con algunos parámetros, ¿no? Debe justificarse, evidenciarse, plasmarse esos parámetros probatorios que son pertinencia, conducencia y admisibilidad. Y deberá, con cada medio probatorio, indicarse por qué es pertinente al proceso,
¿Por qué es conducente y por qué es admisible? Ojo entonces con ese ofrecimiento. En la práctica, ese ofrecimiento usualmente se realiza, en los otros síes de la demanda, ¿no? Entonces se utiliza el otro sí uno, prueba documental. En ese acápite se incluirá toda la prueba documental identificando a qué se está acompañando. Se está acompañando un folio real original del bien inmueble que es objeto del proceso, ¿no? En el que se evidencian tales cosas, ¿no? Se acompaña un RUA, se acompaña una escritura pública, ¿no? Entonces, todo lo que se acompaña deberá estar acompañado, como habíamos señalado, con la justificación de por qué se está acompañando esa prueba. ¿Por qué se acompaña la prueba? ¿No? Y asimismo indicar o tratar de evidenciar los parámetros de los medios probatorios que se acompañan, ¿no? La pertinencia, conducencia y la admisión. Muy importante considerar ese elemento, ¿sí? Carga probatoria. Claro, porque no podemos pretender, y eso es muy importante que lo entendamos, no podemos pretender que la demanda sea solamente una cuestión retórica, que no existan elementos que permitan, ¿sí? Que no existan elementos que le den seriedad a esa retórica, a esa exposición. Claro, muy lindo hablar de todos los requisitos que contiene, todos los requisitos que contiene, uh, todos los requisitos que contiene una demanda, ¿no? Ya sabemos que se debe cumplir todos esos requisitos, sí, evidentemente debe cumplirse, pero de nada sirve que la demanda esté muy bien realizada si es que no se van a acompañar, no se va a acreditar, no se va a ofrecer las pruebas necesarias. Por eso se indica, quien pretende un derecho debe probar los hechos constitutivos de su pretensión. Quien contradiga la pretensión del adversario debe probar lo que impide, modifica o extingue. Entonces, es muy importante los elementos probatorios. Puede ser, como les he explicado, una excelente demanda, pero, ¿sí? Pero, si esa demanda no está acompañada con los elementos probatorios, ¿sí? Con los elementos probatorios, pues realmente va a ser desistido, ¿no? El juez va a exigir, necesita acreditarse los elementos probatorios. Y esto por la carga probatoria, que es una figura bellísima. Hablar de la carga probatoria. Recuerden ustedes en pregrado cómo se analiza el tema de la carga probatoria
Y la diferencia entre esas categorías, ¿no? Carga, obligación, deber, ¿no? ¿Cuál es la diferencia? La carga procesal. ¿A qué se refiere la carga procesal? La carga procesal tiene que ver con esas actividades que realizan las partes cuya omisión les produce un efecto desfavorable. ¿Me entienden? Carga probatoria. La carga, el concepto de carga implica esas actividades que se realizan en beneficio propio y cuya omisión implica un perjuicio, ¿sí? Un perjuicio para quien no ha realizado adecuadamente la misma, ¿no? Entonces, muy importante tomar en cuenta ese. Es lo mismo que sucede acá. ¿Cómo se hace el ofrecimiento? Y se dan cuenta ustedes en qué partes debe hacerse énfasis. Sabemos perfectamente que la narrativa planteada respecto a la relación fáctica o relación de los hechos es fundamental, ¿sí? Es fundamental. Sabemos que la invocación del derecho, aunque parece ser optativa, es un elemento que también nos va a ayudar a acreditar, a lograr una sentencia estimatoria. Y que la petición es el cherry de la torta, que debe saber pedirse, ¿no? Pero a eso tiene que acompañarse necesariamente un adecuado ofrecimiento de pruebas, ¿sí? Y no digo lamentablemente, la verdad no, pero si ustedes analizan la práctica forense civil, se van a dar cuenta perfectamente que cada solicitud que se realice tiene que estar munida, acompañada, acreditada por una prueba, ¿sí? Cada solicitud, cada exposición. Sí, eso es lo que les decía el día de ayer, ¿no es cierto? Ok, se va a plantear, eh, se va a plantear la representación sin mandato. Ok, pero para acreditar la representación sin mandato no basta la afirmación. Tiene que acompañarse un certificado de matrimonio, un certificado de nacimiento, porque sin ello no se habrá podido acreditar la representación sin mandato y la misma no va a ser efectiva, ¿no? Entonces, muy importante tomar en cuenta ese elemento. Bien. Ay, no lo tengo acá. Denme un segundillo. Voy a dejar de compartir. Lo tenía en otra diapositiva. Un segundo, un segundo. Hay un ejercicio que he preparado, que es muy sencillo. No sé si nos alcance a realizarlo totalmente el día de hoy, pero me gustaría que el día de mañana comencemos con esa práctica. Que alguien a quien realmente le interese y quiera practicar, porque al final este es un tema de práctica, ¿no es cierto? Este es un tema de práctica. Alguien que quiera practicar, pues mañana
Este es. A ver. Un segundito. Alguien que quiera practicar pueda realizar ese ejercicio, ¿no? Entonces, voy a mostrarles en este momento el ejercicio correspondiente. Aquí está. Den un segundillo. Sí, entonces, efectivamente lo que vamos a hacer primero es una redacción de hechos. Una redacción de hechos y también la redacción de petición. Segundito. Denme, por favor, unos segundos. Ahorita ya, aquí está. Ahora sí. Vamos a compartir. Vamos a ver. Eso es. Bien, el ejercicio que les quiero plantear es muy sencillo. Es muy sencillo. Precisamente está relacionado con la relación fáctica de los hechos. No sé qué pasó con la diapositiva, pero enseguida les muestro. No aparece la diapositiva. Que realicen una petición respecto a la demanda de reivindicación. Pero no solamente a una demanda de reivindicación, ¿sí? No solamente a una demanda de reivindicación, sino también, lo voy a poner en el chat, hay que tengo problemas con mis diapositivas. Es lo malo de trabajar en varias máquinas, pero bueno, lo voy a poner en el chat, ¿sí? El realizar la petición de una demanda de usucapión, por un lado. Ojo, en el usucapión se debe considerar los tres elementos y los tres enfoques. ¿Recuerdan? Procesal, sustancial y tutela efectiva. ¿Qué quiero procesalmente? ¿Qué busco sustancialmente? ¿Y cómo quiero que ese derecho sustancial sea efectivizado? ¿No? Dependiendo las circunstancias. Y una segunda petición, realizar la petición de una demanda de mejor derecho de propiedad, primero, ¿sí? Reivindicación, segundo, cancelación de partida en derechos reales, ¿sí? Y pago de daños y perjuicios. Usualmente, las demandas que se plantean no se plantean con una sola solicitud. Lo usual es que se plantean varias solicitudes.
Lo ideal, como hemos señalado, es que los enfoques de esas solicitudes tengan esos tres componentes, con claridad, en forma positiva, en forma ordenada, identificando la petición principal y las pretensiones subsidiarias. Hagan el ejercicio y mañana podemos revisar por lo menos algunos de los ejemplos de quienes quieran participar. Tengo problemas con las diapositivas, pero no quisiera irme antes. Había preparado un ejercicio con la relación de hechos. Tenía 3 fundamentos de hecho en los cuales, y es lo que sucede regularmente, ¿no? Las partes plantean la situación con elementos emocionales, ¿no? Claro, el cliente no te cuenta lo que tú exactamente le pides, ¿no? No, te dice, sí, yo tenía problemas con mi papá, pero mi papá justo se ha casado con otra mujer, nos ha votado y ahora los hijos de esa mujer se quieren apropiar de la herencia. Entonces, uno como abogado tiene que escuchar. Es importante señalar que a momento de redactar la relación fáctica, mañana les voy a mostrar esa diapositiva, a momento de redactar la relación fáctica de los hechos, tratemos, no siempre es posible, pero tratemos de despojar de emocionalidad a la exposición, ¿no? Tratar de identificar adecuadamente la relación jurídica, la situación jurídica para poder realizar una petición jurídica adecuada. Ok. Bien, con eso vamos a terminar la sesión de hoy. Para Adriana quedar con la cita el día de mañana. Mañana viernes vamos a tener nuestra última sesión en la cual vamos a empezar puntual. Me disculpo otra vez el día de hoy por haberme atrasado unos minutos, pero mañana vamos a empezar puntuales porque no creo que hagamos el feedback que hemos realizado el día de hoy. Vamos a entrar directamente a avanzar porque queremos explicarles primero cómo se hace la contestación a la demanda y segundo, cómo se realiza, cómo se sugiere o qué condiciones establece la normativa para plantear un recurso. Y eso va a aplicar para un recurso de reposición, para un recurso de apelación, para un recurso de compulsa, tal vez no tanto para un recurso de casación porque tiene otras características, otros requisitos, pero sí para los demás recursos. Bien, entonces con esa última sesión nos vamos a despedir el día de hoy, Adriana, y a todos los presentes. Doctor, gracias por la excelente clase que nos ha dado esta noche. Y como usted dijo, tenemos una clase más pendiente. Muy bien, listo. Hasta mañana entonces. Hasta mañana, doctor. Que pase una buena noche. Agradecer también a nuestros participantes por estar presentes. No se olviden de que les van a estar mandando el enlace por el grupo de WhatsApp, así que por favor estén atentos. Que pasen una buena noche. Permiso.